Este es el momento exacto en que me estoy subiendo a la nueva Mazda CX-30 para poner a prueba todas sus capacidades y poder decir si realmente es una buena compra o no vale la pena. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que Mazda CX-30 esconde un secreto que muchas personas ni siquiera saben que existe y que ese secreto podría hacer la diferencia entre vivir muy a gusto con tu CX-30 o vivir completamente decepcionado de ella? Hoy te voy a enseñar cuál es ese secreto, qué es lo que sí tiene, qué es lo que no tiene y si esta CX-30 podría ser para ti. Pero por favor no cometas un error tomando una decisión de compra apresurada antes de que veas este video completo. En mi opinión, CX-30 es uno de estos vehículos que he tenido una semana entera y aunque no es perfecta, sus capacidades han reunido casi todas las cosas que yo necesito para un auto en mi vida. Hay 4 versiones de CX-30 y cada una compite con diferentes versiones de otras camionetas, que sería la rival más directa, la Subaru XV en todas sus versiones. El siguiente rival de esta versión específica sería la Nissan Kicks e-Power. Te ofrece una tecnología eléctrica de rango extendido con una eficiencia de combustible insuperable. Además, Kicks e-Power no cuenta con tracción all-wheel drive. Su siguiente rival sería Peugeot 2008, que a partir de la segunda versión tiene un espacio muy similar a CX-30, máximo ahorro de combustible y las asistencias avanzadas de manejo, las ADAS, solamente en su versión tope de gama. Pero tristemente Peugeot 2008 tiene menos motor en cualquiera de las versiones que comparemos, solo tiene tracción delantera y aunque hay modos de manejo, tiene menos capacidades de aventura. Luego encontramos como rival directa a Kia Seltos. Su segunda versión es la que está muy similar en precio y Seltos tiene un poco más de espacio, pero tiene menos motor, menos potencia en cualquiera de las versiones y la versión tope de gama no tiene el all-wheel drive y obviamente Seltos tiene 0 capacidades de aventura off-road. El siguiente en la lista de rivales de CX-30 es Toyota RAV4, pero solamente la primera versión de Toyota RAV4 competiría con la versión tope de gama de Mazda CX-30 y aunque RAV4 sí tiene un poco más espacio que CX-30, además de equipar 7 bolsas de aire y las ADAS, las asistencias avanzadas de manejo, aunque sí hay una versión Adventure de Toyota RAV4, esa cuesta 75,000 pesos más cara que la CX-30, que también puede llevarte off-road. Y el último de sus rivales diría yo que es Volkswagen Taos, solamente en las primeras 2 versiones. Taos tiene un poco más de espacio que CX-30 y en todas sus versiones tiene algunas ADAS como la asistencia y mitigación de colisión frontal, el control de velocidad crucero adaptativo, pero su motor no es tan poderoso como cualquiera de los motores de CX-30. Taos tampoco tiene capacidades de aventura. Ok, arrancamos X30, me marca aquí presión de aire de las llantas baja, completamente a propósito. Quito el freno de mano y de este lado del tablero la asistencia de tracción en terrenos difíciles y se activa aquí arribita. No voy a usar drive regular, voy a poner drive y me voy a ir a modo manual. Voy a procurar usar las paletas de cambio para quedarme en primera y segunda marcha. Vámonos, de torque, puro torque, todo el torque del mundo. Fue muchísimo más fácil de lo que yo esperaba, sobre todo en la parte de la arena suave. No, pues ahora me quiero meter un poco más. En esta parte de arena suave entra bien. No lo puedo creer, estoy entrando a la arena más suave de todas para regresarme y lo está haciendo como si nada. Si yo pensaba que CX-30 me fascina por el gran manejo, ahora me siento tan confiado de la tecnología que hasta mi novia lo puede hacer. ¿Qué? Ok, esa asistencia inteligente de malos caminos que me acaba de dejar con el ojo cuadrado. Ya está segunda, dale, con todo. Eso, segura de ti misma, confía, dale, acelera. Eso es, afloja, ya no ocupas acelerar. Tranquilo, pura viada, ¿ya estás? Ok, ¿se sintió difícil la entrada? No. La altura libre al suelo, yo pensé que tal vez iba a pegar o topetear, pero no. Y también te que agarrar mucha viada para subir. No, ya lo sentiste, ahora confía en tu instinto y en lo que CX-30 puede hacer. Mazda de México, si me estás escuchando, quiero una CX-30 porque está de 10. Cómpratela, te van a decir. Bueno, voy a dar vuelta, voy a subir. Aceleración, acelera. No dejes de acelerar. Tranquila, eso. Suelta, ya llegaste. El truco es ese: activar el botón de asistencia de tracción en terrenos difíciles y poner modo manual y quedarte en segunda para estar siempre dentro del máximo torque del motor. Estoy sorprendidísimo porque además las llantas no son off-road. Hay gente que piensa que en esta cajuela no cabe nada, pero chéquense esto.
Es su juguetito volador. Un rato después de esperar en la playa tranquilamente, el viento volvió a cambiar y finalmente pude despegar para darme una vuelta en el paramotor. Todo gracias a las capacidades de aventura de CX-30. ¿Qué opino de la Mazda CX-30? Es una camioneta que me encanta cómo se maneja. Si la comparas contra Corolla Cross y otros vehículos, se maneja delicioso. Me la compro por el manejo, el equipamiento y con lo que vas a convivir en el día a día, el interior. No me la compro porque todavía no trae asistentes avanzados al manejo, si es que la voy a usar realmente con una familia de 4 o hasta 5 personas. Pero si la prioridad va a tu pareja, a quererse sentir en un ambiente más refinado adentro y el manejo sin importar el consumo que se eleva más a otras marcas, es una camioneta que te trae con una sonrisa siempre que estás tras el volante. Manu, qué gusto tenerte, muchas gracias por aceptar la llamada. Divino, muchas gracias a ti por la invitación. Cuéntame, ¿qué opinas sobre Mazda CX-30? Yo creo que me inclino más así comprármela, me gusta muchísimo, creo que es una camioneta bastante balanceada, con varias opciones de motorización, eso es una gran ventaja. Tenemos la que es mild hybrid, tenemos la que es turbo, viene con muy buen sistema de sonido y creo que me la compro principalmente por las buenas sensaciones de manejo. Entre sus rivales es de las que mejor se maneja, es un manejo bastante refinado, cómodo, muy agradable para la ciudad y para fuera de ella. ¿Y por qué no me la compraría? Quizás por habitabilidad. Sí, por el tema del espacio. Sí, en la segunda plaza creo que podría ser mejor. Muchas gracias, Manu. Si has vivido abajo de una piedra y no has visto el contenido de Manuela Vázquez, ¿qué estás esperando? Métete a sus redes, está súper chido. Lanzamos una encuesta y esta vez voy a dejar que mi novia lea las preguntas que nos hicieron. Brighton Noguera Larico dice: hola Gonzalo, en tu opinión, ¿la CX-30 la calificarías como una compra ideal para alguien joven y que desea llevar a unas 4 personas como máximo? En esta versión específicamente, la Signature con All-Wheel Drive y el Mazda Traction Assist, esta es la más aventurera. Y en cuanto al espacio, sí viajan 4 adultos cómodamente en su interior. Tepeyac Tijuax dice: ¿qué diferenciadores tienen con respecto a su mismo segmento de SUV y cuál sería su principal diferenciador con las otras del segmento? Para muchos, Mazda tiene los diseños más hermosos o más sexys, y para otros, Mazda también tiene los motores más potentes en sus segmentos o de los más potentes, como es el caso de CX-30. Va a ser muy difícil que en este rango de precios encuentres un vehículo o un SUV con un motor más poderoso. Ivonne Miranda dice: necesito un carro no solo para la ciudad, sino también para salir a pueblear. Y solo somos mi esposo y yo. ¿Qué Mazda a tu buen criterio me sugieres? Saludos. Esta. ¿Tú pueblearías el CX-30? Sí. Susana Guerrero comenta: ¿vale la pena esperar por la CX-30 semi-híbrida? Si quieres un SUV con el diseño más sexy y hermoso, además que tenga la mejor eficiencia de combustible posible, sí vale la pena. S. Gomzar pregunta: ¿por qué dicen que Mazda se está convirtiendo en marca premium? En pocas palabras, tiene que ver con el lenguaje de diseño, con la interfaz de usuario, con las sensaciones de manejo, que todo esto no se siente como de carro de marca generalista. Tal vez no sea premium, pero sí es un nivel arriba que un nivel generalista. No se siente un auto como básico. Carlos Lizarazoc, ¿cómo está en consumo de combustible? La primera versión, la tercera versión y la cuarta versión de CX-30, todas probablemente van a consumir un poco más de combustible porque los motores son más grandes, pero como son más grandes, se sienten más chidos, sí, jalan se sienten mejor. más chido. Pero también está la versión híbrida suave, la mild hybrid, y ahí sí, el motor es un 2.0, pero híbrido. ¿Qué quiere decir híbrido? Que ayuda a recuperar un poco de la energía que de otro modo se desperdicia, la guarda en una batería y luego devuelve esa energía al tren motriz, y eso te ayuda a que sea más ahorradora. Omar Arzate: ¿qué tan práctica y espaciosa es la cajuela considerando una familia de 5 personas? Si estamos hablando de 2 adultos y 3 menores, suficiente para ellos. Iram Solís Blanco dice: entre la Mazda CX-30 y la Peugeot 2008, ¿cuál es más mejor opción de compra? La más mejor opción de compra para la aventura es la CX-30, definitivamente. Sí, pero la más mejor opción de compra para el ahorro de gasolina es Peugeot 2008. Depende de lo que quieras. Alexis Sánchez dice: ¿por qué tardan tanto en entregar un Mazda hasta 6 meses y por qué sus precios son tan obscenos? En cualquier marca hay tiempos de espera. Sus precios por lo que ofrecen son bastante competitivos.
competitivos. Y para aquellos que se lo preguntan, en ciudad, esta versión Signature con el motor más poderoso a Daniela con sus hábitos en ciudad le dio alrededor de 7.5 kilómetros por litro, mientras en las mismas condiciones con mis hábitos me dio 9 kilómetros por litro. Es que tenemos un malecón muy bonito, entonces yo le pisé un poquito más. En carretera logramos sacarle 10 o hasta 11 kilómetros por litro con hábitos moderados, pero si lo ponemos en modo sport, sacamos 100 sonrisas por minuto. El hermoso diseño de las parrillas y los frentes de Mazda no necesita presentación. Sobre todo, por ejemplo, en estos faros estilizados, que además tienen como este bisel en la parte superior, como para darle un look todavía más agresivo a las formas laterales. Luces de lupa para la parte frontal, para las luces bajas, y la luz alta es esta de acá. Otra cosa que me encanta es que la parrilla no es plana hacia abajo, sino más bien tiene un ligero ángulo cuando lo miras por el costado. Eso me encanta, junto con estas texturas. Por si eso fuera poco, hay cuartitos aquí abajo para las intermitentes. Las llantas son de pared de perfil medio bajo, 21 centímetros de ancho, con un rin de 18 pulgadas para una sensación de manejo mucho más deportiva. Otro detalle que me encanta son las tolvas con protección en polímero de alta resistencia. Por el costado tenemos también la luz indicadora direccional, incluso este detallito aquí al final del espejo. Este es el motor Skyactiv Head Turbo. Es un motor 2.5 litros turbo cargado que te da muchísima eficiencia y más de 300 libras-pie de torque. ¿Para qué quieres tanto torque? Bueno, para acelerar con contundencia o para salir a la aventura a malos caminos. Algo que le tengo que reconocer siempre a Mazda es que la forma en que sus líneas y proporciones en sus vehículos mantiene siempre un diseño que no solo se siente sofisticado, elegante, deportivo, sino que de alguna manera se percibe como sexy, pero tiene que ver justo con estos volúmenes extendidos ligeramente hacia el costado. Las luces traseras tienen esta moldura extendida y aquí podemos ver un pequeño marquito que nos recuerda a lo que sucede en el cofre. No hay una sola superficie lisa, plana en ningún lado, todo tiene cierta curvatura. Todo eso está muy bien, pero ¿cuánto le cabe atrás? Viene con una bonita guarda. A simple vista no parece una cajuela tan profunda, sin embargo es muy engañoso el espacio. Tan es así que quepo perfectamente bien aquí dentro. Si yo fuera una maleta, podría ir aquí parado y con mucho volumen hasta el final. Cabe hasta una máquina voladora aquí atrás. ¡Máquinas voladoras! Tiene más versatilidad de la que parece. ¿Qué tal las brazas traseras? El techo es cóncavo. Yo mido 1,76 m y todavía queda este espacio. El otro tema son las rodillas. Este asiento ya está colocado en mi posición de manejo y aún así no solo hay buen espacio para la rodilla, sino que también los pies caben absolutamente bien debajo del asiento delantero, que dicho sea de paso tiene ajuste de altura, así como un par de ventilas de aire acondicionado allá atrás. Sí caben 3 adultos, sin embargo no es el habitáculo más cómodo para 3 adultos aquí atrás. En cuanto a diseño, me fascina esta línea que equipa Mazda en su tablero con las ventilas de aire acondicionado. Ventila de aire acondicionado lateral para que sientas como conductor que lo tienes orientado hacia ti. Aire acondicionado de doble zona, luces intermitentes, encendido con botón de este lado, una bahía de carga acá abajo, 2 portavasos y si se dan cuenta no hay puertos USB aquí, ninguno. Mazda cuida muchísimo la limpieza y elegancia de sus diseños. Los puertos USB se encuentran aquí dentro. Y aunque lo puedes recorrer, siempre te va a quedar este espacio donde puedes tener todos los cables que quieras entrando y saliendo con facilidad. Además hay una ranura para tarjetas SD, así como un tomacorriente de 12 voltios. Otra cosa muy buena en el diseño de CX30 es todo se controla desde esta consola central. Aquí tienes la perilla para hacer ajustes allá arriba en la pantalla y también esta perilla se mueve hacia arriba o hacia abajo, es también como joystick y si gustas la puedes presionar, se convierte en un botón, entonces está súper bien. Hay también freno de mano eléctrico, auto hold y una perilla completamente útil para subir y bajar el volumen. No solo lo tienes acá, por si eso fuera poco, aquí también tenemos un botoncito con modos de manejo. El modo Sport hacia arriba y apagado. Eso es todo. Paletas de cambio, paddle shifters acá atrás en el timón o volante para una conducción más deportiva en modo tipo manual. Un detalle engañoso es que el clúster de instrumentos parece análogo, pero es una pantalla. Lo vamos a encender para que vean.
Ahí está la animación de la pantalla de CX30. El timón o volante tiene ajuste de profundidad y altura. El asiento de conductor tiene ajuste eléctrico, incluido el ajuste de altura, así como el ajuste lumbar. Arriba encontramos quemacoco y los asientos se ven y se sienten súper deliciosos con esta piel guinda que también está microperforada y una posición de conducción de las más cómodas que hay. Otro detalle súper padre es que sí cuenta con Android Auto. Ahí se carga automáticamente. Podcast, noticias, teléfono, regresar a la interfaz de Mazda, calendario, todo lo que ya es de esperarse en el Android Auto. ¿Me hubiera encantado que el Android Auto fuera inalámbrico? Sí. ¿Me hubiera encantado que tuviera techo panorámico? Sí. ¿Me hubiera encantado que hubiera control de velocidad crucero adaptativo y asistencia de mitigación de colisión frontal con frenado autónomo? Sí. Pero todo eso le subiría mucho el precio y dejaría de ser tan competitiva como lo es ahora. En carretera se planta excelentemente bien y una de las cosas que más sorprende no es lo bien plantada que está, sino lo silenciosa que es. Lo que más llegas a escuchar es sonido de rodamiento, pero es relativamente bajo si lo comparamos con otros vehículos. 6 bolsas de aire en todas las versiones, control de tracción, de estabilidad, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado de emergencia, todo eso es estándar en todas las versiones. Estructura de monocasco reforzado, excelente calificación en las pruebas de colisión y de seguridad. La suspensión me parece un poco más firme, pero no es dura. Absorbe bien las irregularidades del pavimento. Ese extra de firmeza que tiene te ayuda muchísimo en las curvas para no sentir el body roll. Además que es independiente en las 4 ruedas. Hay 4 maneras de conducir tu CX30. El modo drive regular, el modo sport y el modo manual en cualquiera de esas 2. Me sorprende mucho decirlo, pero mi favorita es el modo drive regular y que la transmisión haga los cambios cuando quiera, porque está tan perfectamente bien puesta a punto que si voy despacio los hace a bajas revoluciones, si le exiges al motor los hace a más altas revoluciones. Sin embargo, si buscas ese extra, para eso está el modo Sport. Sport, 3, 2, 1, aceleración. Se agarra con todo, te hunde en el asiento, empuja súper rico. Ya pasamos los 100 kilómetros por hora y Dios mío, es un bólido. ¡Ay Dios! Se siente tan emocionante, tan delicioso. Excelente control, 170 kilómetros por hora y sigue empujando. Velocidad tope es de 200 kilómetros por hora. No me va a alcanzar el camino para velocidad tope, 90. Frenamos con mucho tiempo y espacio. Frenos de disco en las 4 ruedas. Absolutamente me fascina. La cámara de reversa está bien, si la vieron no sé, hay un momento. De hecho, el modo manual me fue más práctico para la conducción off-road. Quedo sumamente sorprendido. Este es un SUV que definitivamente sin pensarlo yo me lo compraría por todo lo que puede hacer en esta versión. Por este rango de precios vale cada centavo.